Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gusto estar aquí en el Global Pension Program. Eh, Le quiero agradecer a Diego Valero la invitación para venir a participar y darles esta ponencia y también agradecerle el gran lugar que me escogió, que es el segundo más anticlimático del evento, porque el peor siempre es la clausura. Todo el mundo ya se quiere ir. La última plática está, en este caso, entre un buen lunch y seguir escuchando, ¿no? Entonces, trataré de hacerla lo mejor ah, posible, lo más ameno. Y también el problema que tenía cuando estaba preparando esta ponencia es que viendo el programa también era anticlimático, porque estaban los profesores Diamond y Barr que nos iban a presentar sus ideas tan profundas. Y yo dije, al menos lo que debo lograr es que mi presentación se vea más bonita. Y creo que lo logré porque ellos como buenos académicos, pues es blanco y negro y letras del mismo font y etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí voy bien, ¿no? Eh, y también, habiendo leído el libro de los profesores y conociendo de pensiones, y alguien lo decía en la mañana que es de lo más aburrido que hay, ¿no? Entonces hay que tratar de dar un mensaje que sea intuitivo, que sea sencillo, que cuente una historia, y eso es lo que voy a tratar de hacer en esta presentación, y por eso lo importante no es la primera frase, es la segunda, es armando el rompecabezas de la nueva realidad. Yo creo que hoy hay sistemas de pensiones buenos, otros medianos, otros malos, pero en los buenos hay muchas cosas que hay que reflexionar, porque el rompecabezas de cómo tener el modelo de pensiones perfecto no existe en ningún lugar. Y creo que esa es la premisa de la cual debemos partir. Y aquí dos ideas muy sencillas. La primera, las necesidades de pago de las pensiones se han modificado. Si nos vamos hace 150 años, cuando el señor von Bismarck, que se le ocurrió la gran idea de dar pensiones, pues era algo así como Hernán Cortés y los españoles con los indígenas en la Nueva España, que llegaron y dieron las cuentas de vidrio, ¿no? Él hizo lo mismo. Cuando hicieron el sistema, una de cada 100 personas llegaba a la edad de jubilación. Entonces decir, pagar entre 99 a uno pensionado, pues no pasa nada, ¿no? Las necesidades de pago cambiaron de manera dramática en siglo y medio. Y por otra parte, los modelos de pensiones han sido bastante rígidos y poco flexibles al cambio. Hay algunos que han hecho cambio antes, otros después y otros que aún no lo han hecho. Entonces, por eso hay estas realidades tan divergentes en los países. Y luego, como siempre que hay reformas de pensiones, nos metemos a los procesos políticos, se vuelve todavía más complicado. El dogma de hace 30 años, ¿qué es mejor? ¿Un modelo de reparto o un modelo de capitalización individual? Eh, en la organización que me honro en presidir, que no es Amafore, sino que es FIAP, y aquí vengo representando a los dos, durante muchos años decían que el único modelo correcto en el mundo eran modelos puros de capitalización individual. Y del otro lado había gentes que decían que el modelo de reparto era el correcto. Y durante muchos años hubo ese debate y creo yo que todavía hay mucha gente que tiene ese debate. Pero lo que vemos es que la realidad nos está llevando a un equilibrio que es muy distinto con los modelos mixtos. Hoy los mejores modelos de pensiones en el mundo tienen componentes mixtos.
no es un modelo único, son muchas maneras de poner las piezas del rompecabezas de una forma que hagan sentido. Y ahí es donde está migrando el mundo. Ahora, aquí hay otra realidad que también es bien importante. Ya sin esta, quitémonos la lucha de modelos y vamos a las personas. ¿Qué piensan las personas respecto de su retiro? Ya casi nadie piensa que va a depender solo de una fuente de ingreso, entendiendo como tal el Estado me va a pagar todo o yo ahorré todo. Ya la gente empieza a pensar que su ingreso en la vejez va a venir de muchas fuentes. Y eso lo que hace es tener una realidad consistente con los modelos mixtos y no con el paradigma de yo soy responsable o el Estado es responsable por mí. Y aquí estamos poniendo 4 alternativas con 9 fuentes de ingreso. Decisiones personales. Tengo 80 años y sigo trabajando y sigo cobrando una lana. Pues ahí está parte de mi ingreso en la vejez, pero es una decisión mía. O ahorré mucho, como decían hace rato el profesor Stadman, 80 y la gente sigue obsesionada con ahorrar, entonces tiene mucho ahorro y tiene mucho ingreso pasivo de su ahorro y sigue acumulando y va a ser el más rico del panteón. ¿Y quiénes van a ser los más felices? Los yernos, las nueras, y van a decir, sí ahorro, sí suegro, sigue ahorrando, todo va por mi bienestar, ¿no? El Estado, con pensiones no contributivas o sistema de asistencia social, beneficios laborales, la pensión contributiva o el ahorro voluntario vía la empresa, el Save More Tomorrow que decía el profesor Benazzi, y también la red social, las relaciones de familias, de comunidad, etcétera. Y aquí un dato muy importante es el del ENIF, que es una encuesta de inclusión financiera en México del 2024, que hace la pregunta de qué va a vivir en su vejez. Y pues digo, muy simpático, empieza uno a leerle y dice esto no suma 100, suma 300. ¿Por qué? Porque la gente ya está pensando que va a vivir de varias fuentes de ingreso. Muy importante, el programa de pensión universal del gobierno de México tiene la respuesta más alta, 70 y tantos %. Una pensión del sistema por ahí de 50. Apoyo familiar también aparece. ¿Y qué es lo que pasa? Es un menú de alternativas y la gente escoge en promedio 3 o 4, no todas. Ahora, creo que lo presentaron de manera un poco más anecdótica y aquí lo traigo más estructurada y con más ejemplos. De acuerdo con el índice Mercer, los 20 mejores sistemas de pensiones son estos, empezando con Países Bajos, los nórdicos muy bien posicionados, ahí está Dinamarca, Suecia, Islandia, si se le puede considerar nórdico porque sí está bien al norte, porque para los que no sepan geografía, ¿cuál es la capital más al norte del mundo? Reykjavik, Islandia, ¿no? Entonces, pues ahí lo podemos poner. Varios de Latinoamérica, Chile, Uruguay, México, etcétera, una variedad de países. Ahora, la mayoría de estos, excepto Francia, de la lista de los 20, tiene componentes mixtos. De una o de otra manera, pero los tiene. Tienen un ingreso, una pensión básica que puede ser un ingreso universal a la mexicana o puede ser una pensión laboral básica muy a la sueca, pero lo tienen como ingreso básico. También tienen un componente de ahorro individual en una cuenta. Es muy importante tener recursos para financiar el retiro desde hoy, tener algo de stock ahí de ahorro.
y que están vinculados al empleo y gestionados por fondos de pensiones de distintos tipos. Y en muchos de estos también hay el componente de ahorro voluntario. La gente que se haga responsable de parte de su retiro con cierto ahorro que vaya teniendo a lo largo de su vida laboral. Y esto es consistente con el mundo de no son dos modelos que se están peleando, es el modelo mixto con muchos componentes y es la suma de ingresos la que da el ingreso pensionario. Ahora, lo otro que es muy interesante, si todos son modelos mixtos, ¿por qué tanta varianza en calificaciones? Y México anda aquí en 69 y Chile en 76, pero los Países Bajos en 85, por varias razones. Primero, ese componente de reparto que tienen, se pregunta Mercer qué tan sostenible es fiscalmente. ¿Es razonablemente sostenible? Palomita. No es razonablemente sostenible, tache y empiezo a bajar puntos. Participación laboral. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, post reforma de Chile y post reforma de México, es la siguiente. En México la tasa de informalidad laboral es 54% y en Chile más o menos 25%. Pues eso te quita participación laboral, etcétera, y obviamente le resta puntos a México y le da un poco más de puntos a Chile. Los propios parámetros del sistema, ¿no? Mejores parámetros me dan mejor calificación y peores parámetros pues me bajan en la tabla. Entonces, sí hay una lógica y también es cierto que todos estos índices luego tienen cierta subjetividad. Oigan, a mí que no me digan que Francia es mejor que México, pues entre el 73 y el 69,3, pues, ¿cuál es la diferencia? O sea, pero en magnitud sí es muy claro que el arreglo de Países Bajos, de Dinamarca, es muy superior al de México o al de Uruguay o al de Canadá, ¿no? Entonces, sí nos da una muy buena idea. Ahora, aquí están ejemplos de países con este esquema mixto, diversos, dos de América Latina, Chile y México, con componentes de pensión universal, más como un ingreso que da el Estado, que es consistente con economías con alta informalidad. Luego tenemos a Suecia y a Países Bajos, con mecanismos de beneficio definido, que es la garantía, más Suecia con otras condiciones, pero relativamente parecidos. Y tenemos Estados Unidos también, con un modelo mixto, donde el Social Security, que ayer tanto nos decían que va a colapsar en 7 años o en 6 años y no va a tener dinero y seguro lo van a reformar, esa es una parte básica y después están los 401k y toda otra serie de esquemas que hacen que los americanos tengan en ese tipo de programas alrededor de 150 del PIB en ahorro para financiar pensiones, que es una cantidad bien importante. El común denominador de todos es que hay beneficio definido, el Estado le entra una parte, pero también el empleador, hay una parte de ahorro, está la parte voluntaria. Entonces, tener este menú y este componente mixto es lo que le da hoy en día la fortaleza a los sistemas. ¿Cuál es la mejor receta? Depende de cada país. Pero lo que sí es una realidad es que ya los modelos puros no son la solución. ¿Qué tenemos del caso mexicano? Y aquí sí le voy a estropear a Héctor Santana, aparte de sus palabras de clausura. Estos son los elementos y no voy a profundizar mucho porque también ya ayer el señor secretario los comentó. Pero tenemos la reforma constitucional de la pensión universal como primer elemento de reforma de la administración anterior para crear este sistema mixto, la reforma del 2020 que estamos en un proceso exitoso de implementación
El Fondo de Pensiones del Bienestar, que creo yo la gran aportación es que a toda la gente que aportó 6,5 durante muchos años, que la matemática no le va a dar el Fondo de Pensiones al Bienestar, suple esa deficiencia de política pública. Y lo más importante, y tiene que ver con el concepto del rompecabezas, es la revisión del 2030. No se hizo una reforma al infinito, se hizo una muy buena reforma, creo yo, una reforma que le va a ayudar muchísimo al país, pero hay que evaluar 10 años después, ver qué está funcionando, qué ajustes tenemos que hacer y cómo mejorarla. Y de dónde van a venir los factores que ejerzan fuerzas para decir qué es lo relevante. Y yo creo que ese es otro de los grandes temas que poco se publicita en la reforma, pero que es bien, bien relevante. El caso de Chile. Chile, desde Bachelet II, estaban entrampados discutiendo reformas de pensiones. Bachelet II, la derecha dijo, Nel. Llega Piñera II, hace algo muy parecido, ¿y qué dicen los del otro lado? Ni más, vas para atrás. Llega Boric, más radical de izquierda, y dice, cambiemos todo, ¿y qué dicen los de Bachelet y los de Piñera? Tampoco. Y finalmente, después de 10, 12 años de estar discutiendo, se pusieron de acuerdo en una reforma que avanza en mejorar a su sistema y hacerlo también mixto, aumentando la cuota de aportación porque era baja, metiendo este tema de compensación de género a mujeres porque viven más tiempo, la pensión universal también allá la mejoran, profundizan este sistema mixto. Y bueno, pues como toda reforma tiene lastres, la mexicana no, o políticamente no los debo mencionar, pero ellos traen unos lastres enormes. Andan, aquí en México diríamos que están como el pípila, ¿no? Ahí cargando los fondos generacionales, que es una buena reforma, pero quieren tener un benchmark único, y hay que entender eso, qué distorsión le puede generar al mercado. Y ayer, ¿quién fue el que dijo del elefante rosa que no agarran? Pues ahí está el elefante rosa chileno, la licitación del stock, ¿no? Entonces, pues como toda reforma, tiene cosas buenas, tienes otras áreas de oportunidad, pero al final lo importante es que hubo un consenso social en Chile para profundizar en su sistema mixto de pensiones. Y del otro aquí traigo 3 ejemplos muy bonitos que van de reversa, ¿no? El primero, Perú. En Perú, lo que se ha hecho los últimos 6 años, privilegiando el corto plazo sobre el largo plazo, al final está dañando un stock de ahorro que lo está haciendo un poco más pequeño y sí está teniendo un costo eh, en el futuro, ¿no? Entonces esos retiros eh, claramente han favorecido el consumo presente sobre el futuro y pues yo creo que van en dirección contraria a la gran tendencia de vivimos más, hay menos natalidad, etcétera. España, el cambio este que hicieron hace pocos años, eh, limitando la deducibilidad de lo que puede la gente mandar a su fondo de pensiones, al final está disminuyendo el flujo de ahorro voluntario y está mermando uno de los sistemas del modelo mixto. Y Colombia, si bien están varios puntos en controversia en el Poder Judicial, pero al final también se están moviendo de un modelo mixto que tenían donde convivían la parte de reparto con la parte de capitalización individual y moviéndose más hacia un lado, ¿no? Entonces, no todo lo que se ve en cambios en pensiones son buenos. Ahora, Europa. Este es del Economist de la semana pasada, un artículo muy interesante, donde habla de todos estos países en Europa que tienen una
cantidad de dinero impresionante en sus fondos, más de 100% del PIB. Ahí está Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Islandia. Son cantidades impresionantes. Hace rato comentaban que uno de los temas en Europa es justamente cómo parte del dinero europeo se invierte en Europa para potenciar el crecimiento económico europeo, que es una, digamos, aquí en México una de nuestras crisis existenciales desde hace 20 años es que no crecemos lo que deberíamos, ¿no? Pero cuando oyes a los europeos dices, híjole, pues, igual están hasta peor que nosotros, ¿no? Y sí es cierto, cuando empezó la zona euro eran muy parecidas, la Unión Europea que todavía tenía Reino Unido, al tamaño de la economía americana. La economía americana era un poquito más grande. Hoy es significativamente más grande. Entonces, hay discusiones, pero es una realidad que hay mucho dinero en ciertos fondos de pensiones y que lo pueden usar para financiar el desarrollo del país, pero también en el largo plazo para financiar pensiones. Y del otro lado hay un grupo de países como Francia, que tienen un pasivo enorme de pensiones y que le quieren mover una coma a la ley y salen los chalecos verdes, azules, amarillos, rosas y de todos colores a decir, a mí no me toca nada y no tienen activos. Entonces, digamos, el problema pensionario, que esto es muy importante y por eso lo quería recalcar, no es solamente de países no desarrollados o en desarrollo. También hay países desarrollados, de los importantes, que tienen problemas muy profundos, como el caso de Francia, y lo más grave allí es lo de los chalecos, que no aceptan la realidad y no quieren un cambio. Retos del siglo XXI. Longevidad, natalidad y diversos esquemas laborales. La parte de esquemas laborales ya todo el mundo se la sabe, Didi, Uber, bla, 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 qué flojera. Vamos a los otros dos, que tienen más que ver con este foro. Es nuestra proyección que hicimos allí en Amafore FIAB de la esperanza de vida al 2100, estacionándose en 82 años. Disclaimer muy claro, Copilot, inteligencia artificial, no fue una proyección propia, dio una forma ahí, no es una cúbica, es una tipo spline function que al final se estabiliza, etcétera, etcétera, pero vamos a vivir más, ¿no? Ahora, el Copilot es sensacional, porque le decimos, a ver, proyectanos la tasa de natalidad. Y dice, no, ahí hay que hacer una cúbica inversa, tal, es muy complicado. Línea recta. Vámonos. Pero que la picada es clarísima. A 2100 cambia la pendiente para hacerla un poco menos pronunciada que el del 2000 al 2020, pero al 2100 vamos a estar en 1.6. Gravísimo. La población mundial a la baja. Entonces estas dos son macro tendencias. Ahora, ¿qué tanto van a impactar? Y aquí traigo el caso de China. El caso de China es un experimento natural precioso, pero precioso. En 79 tomaron esta decisión, pero me voy a ir un poco atrás. El régimen de Mao fue bastante desastroso en China. Hambruna, etcétera, etcétera. Y pues realmente hoy no podemos juzgar las decisiones que se tomaron hace 50 años o 45 años con la óptica de hoy. Dices, ¿cómo se le ocurrió a estos cuates hacer eso? Pero pongámonos en los 70s, cuando llega el señor Deng después de que se muere Mao. Habían pasado las hambrunas, tal, 5.9 hijos por mujer. Dicen, es que vamos a llegar a ser 2,000 millones o no sé cuánto. No hay manera de que nos alcance para toda esta gente. Y toman una decisión extrema y radical en 79.
¿Y por qué digo esto? Porque podemos decir hoy, fue una decisión absurda, pero quizá en su momento sí hacía cierta lógica. ¿Cuál fue, creo, el error principal? En 93. Llevaban 14 años. Después de 14 años ya se veía un impacto. 1.7 nacimientos por mujer. Ya no están en tasa de reemplazo de la población. Pero ¿qué pasó con el señor Yang? El señor Yang dijo, no, todavía Deng no se nos pasa a retirar, igual y se enoja, y no hicieron nada. Y se tardan 22 años en decir, ahora sí tengan los hijos que quieran. ¿Y qué pasó? No llegaron, no llegaron, no era el gobierno el que estaba realmente ya al final impidiendo. Y en 2025 hoy están en 1, es el promedio. Entonces, ¿qué tenemos? En todos estos 36 años se evitaron 400 millones de nacimientos de nuevos chinos. Ahorita serían más de 1.600, 1.700. Desbalance de género gravísimo, porque privilegiaban hombres, mujeres. Se estima una brecha de 35 hombres que sobran en China, o 35 millones de mujeres que faltan. O sea, una política pública, luego las distorsiones que genera, y hoy tenemos una pirámide totalmente invertida, que es la estructura de familias 1, 2, 4. Un niño o niña de 5 años, dos papás de 30, 35 y 4 abuelos en los 60. Imagínense lo que esa estructura familiar implica para la pirámide demográfica del país y lo que va a pasar y lo que implica en términos de pensiones. Ahora, México no es China, Latinoamérica no es China, etcétera, pero este es un caso extremo de lo que puede pasar si la natalidad se colapsa. Estructuras de pirámide inversa y lo que ello implica para temas de pensiones, y cuando decíamos que hay muchas fuentes de ingreso, imagínense la red familiar para apoyar a los abuelos, pues es una gente apoyando a muchos arriba, ¿no? Es bien complicado, y ahí está esa proyección de cómo ver bajando la población en China con todas las implicaciones económicas. Y del otro lado, otro ejemplo, Países Bajos. Cuando presentaba lo de Mercer, número 1, de acuerdo al índice de Mercer. El mejor sistema de pensiones del mundo, de acuerdo a Mercer. Y están ahorita en un proceso de cambio. Entonces, a ver, explíquenme, ¿cómo un sistema avanzado de las referencias está cambiando cosas? Y la respuesta es relativamente sencilla. Están entendiendo que las fuerzas de la demografía, longevidad, menor natalidad, les van a pegar con tubo en los próximos años. Y más vale ahorita empezar a reformar a 2040 o 45 cuando ya me agarre. Y aquí tienen que hacer un proceso de actualización de cosas entre 26 y 28. Ya están ellos poniendo este cierre a esquemas de beneficio definido basado en salario, no en general. O sea, entonces están jugando con las piezas del componente mixto. A ver, lo tengo que poner así, tal. Me parece impactante, el tercero. Eliminar los subsidios intergeneracionales. Cuando pasa todo esto con la pirámide poblacional, si yo sigo subsidiando de jóvenes a viejos o de viejos, o sea, hay que reducir subsidios, portabilidad al cambiar de empleo, un arreglo con la transición, porque entienden que yo no puedo dejar descubierto a alguien cuando se ha movido con ciertas reglas al final, etcétera, y pensión universal.
arreglando los componentes que tenían. Entonces, yo creo que ese es un caso de reflexión bien interesante, cómo las fuerzas demográficas jalan tanto y hay que estar repensando de manera continua. Y con estas tres reflexiones a cabo, tenemos una realidad demográfica que está cambiando y que no la vamos a detener. Los sistemas de pensiones tienen que ser flexibles y entender estos cambios o eventualmente no van a funcionar. Y el reto es armar bien estos esquemas mixtos, que es las piezas del rompecabezas. Muchas gracias.